Señor consejero. Asunto número 9, pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don José Agustín Cuervas Mons, al Consejo de Gobierno. De nuevo, señoría, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. La pregunta es, ¿qué empresa ha sido contratada para realizar la auditoría a la empresa pública GIPA? ¿Por quién ha sido contratada? ¿Cuál es el coste económico y cuál es su contenido? Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que procede a hacer un poco la historia reciente, al menos, de este asunto, ¿no? Miren, el Pleno del 20 de noviembre de 2015 se aprobó una moción del Grupo Parlamentario Popular que pedía realizar una verificación a través del oportuno contrato con una ingeniería externa al objeto de que se emita informe que será remitido a esta Cámara que contenga una comprobación de campo de todas las obras ejecutadas por el GIPA. Bien. Posteriormente, después de esta moción, yo di orden precisamente de que se contratase esta auditoría y, puesto que, entre otras cosas, ustedes no especificaban quién la tenía que hacer, se hizo con el GIPA por razones de agilidad. La orden se dio al GIPA. ¿Por qué? Porque con un presupuesto agotado a finales de año, un sitio prorrogado y sin disponibilidad de utilizar los créditos, pero no está cargada la contabilidad hasta mediados de febrero aproximadamente, lo más ágil era... No se ría, le estoy contando, espera que acabe toda la exposición, ¿no? Lo más ágil era contratarlo con el GIPA y dar así cumplimiento a la petición de esta Cámara. Bien, se pidieron 3 presupuestos y finalmente el 11 de febrero se eligió la oferta más económica, que se trataba de Distecable por un importe de 8.856 euros, una empresa que, quiero decir también, se valoró positivamente el hecho de que nunca hubiese trabajado para el GIPA. ¿De acuerdo? No se utilizó una empresa que nunca había trabajado. Bien, el objeto era servicio de ingeniería para la comprobación en campo de las obras ejecutadas en la construcción de la troncal de Occidente, conforme a proyectos elaborados en su día, incluyendo el análisis de los precios, los pagos realizados y los plazos de ejecución. ¿Qué pasó aquí? Posteriormente, esto, como digo, se formalizó ya el 11 de febrero. Posteriormente, el 26 de febrero, ustedes trajeron otra moción a esta Cámara que decía otra cosa distinta, cambiaron el texto y decían que pedía que la auditoría fuese contratada por los servicios correspondientes de la Administración del Principado de Asturias, aunque esa no era inicialmente su moción. Ustedes querían que dependiese directamente del Servicio de Telecomunicaciones, poniendo así, como entiendo que pone ahora también, en cuestión la objetividad o imparcialidad, o no sé cómo llamarlo, del GIPA para llevar a cabo esta auditoría. Bien. Bueno, pues para dar satisfacción a su petición y por aquello de que la mujer del César no tiene que ser solo honrada, sino que tiene que parecerlo, he dado orden y así se ha comunicado a la empresa de rescindir este contrato y pasar a contratarlo directamente por la consejería. Gracias, señor consejero. Señor Cuervas Mons, tiene la palabra. Mire, señor consejero, yo no sé, y se lo quiero decir con respeto, no me lo toma mal, si usted nos quiere tomar el pelo. Yo creo que sí. No se trata de, en lo anterior, de iniciar otro procedimiento, se trata de que si usted tiene conocimiento de algún acto delictivo o algún funcionario se lo pone sobre el escrito, usted tiene la obligación de ejercer acciones legales como acusación particular. No son 2 procedimientos. Es que usted tiene una obligación, la que le decía al señor presidente del Principado, perseguir la corrupción. Hágalo. En segundo lugar, mire, yo creo que con esta pregunta de hoy le hemos pillado con el carrito de velado, señor consejero. ¿Usted se da cuenta de lo absurdo que es que me diga que han contratado una auditoría? Además dicen que porque lo pedimos nosotros. Oiga, mire, no me tome el pelo. Y para auditar una empresa en la que se han cometido irregularidades, y va usted y encarga la auditoría a la propia empresa. Pero, oiga, vamos a ver, ¿usted qué nos quiere? ¿Tomar por gilipollas, con perdón de la expresión? Y siento tener que hablar así. Siento tener que hablar así, señor consejero, porque es inaudito. Es inaudito. O sea, que usted me diga que ha contratado la auditoría a través de la empresa GIPA. Usted tiene un gerente en esa empresa que los funcionarios le han acusado de cambiar los papeles, señor consejero, de cambiar las certificaciones, y va a poner a ese a contratar y a seguir la auditoría. ¿Pero qué tomadura de pelo es esto? Usted ha rescindido el contrato porque no le ha quedado más remedio, porque venía esta pregunta aquí, señor consejero. Y no tiene el valor para reconocerlo. Y mire, no haga afirmaciones que no va a poder mantener, porque yo no estoy seguro que esa empresa que usted ha mencionado no haya tenido relaciones con la empresa pública GIPA. ¿Sabe por qué? Porque en esta región somos pocos y nos conocemos mucho, señor consejero. Y esa empresa
que usted ha mencionado, ya le digo de mano que trabaja para Telecable. Y Telecable ha hecho múltiples actuaciones para la empresa Hirpa, señor consejero. Y lo sabe usted. Entonces, que ahora rescinde que... Oiga, le voy a decir una cosa. Yo creo que usted no es consciente de la responsabilidad que tiene encima. Yo le quería trasladar hoy nuestro temor de que en este control y en esta auditoría y en esto que tienen que hacer hubiese la intención de seguir tapando. Y se lo digo con el mayor ánimo positivo. Y me cuenta usted que la auditoría de trabajo de campo se iba a hacer a través de la propia empresa pública Hirpa. Yo, de verdad, no sé si usted, en serio, nos quiere, no sé, tomar un pelo, y yo creo que no es consciente de la responsabilidad que tiene. Yo le voy a dar un consejo, señor consejero. Póngase a la cabeza de perseguir el fraude. Póngase a la cabeza de la manifestación y hágalo, efectivamente, porque puede tener consecuencias para usted. Actúen con honestidad para perseguir la corrupción que se haya producido en esta empresa pública y para aclarar las cuestiones que están sobre la mesa. Vaya por ese segundo camino que le estoy indicando, porque lo otro es otra cuestión. Mire, orillar, ya se lo digo de mano, que creo que es lo que van a intentar hacer, o pretender hacer que los funcionarios públicos que descubrieron estas irregularidades no tengan ningún control sobre esa auditoría, es un error que le puede costar muy grave, señor consejero, muy grave. Usted no puede decirnos en serio que va a poner a controlar esto a quienes han estado cometiendo las irregularidades. Y ese es el problema que tiene usted, ese doble papel. Usted no puede querer venir aquí y ejercer, decir, no, yo voy a investigar, pero a ver, mantengo en la empresa que lo están haciendo a los mismos que han cometido las irregularidades. Yo es que no sé si todavía se ha dado cuenta. De verdad, que tiene un informe de unos funcionarios sobre la mesa que le dicen que su gerente actual, y por eso pedíamos su cese, cambió la documentación. Y ese es el que va a seguir controlando la auditoría, señor consejero. Y usted va a confiar en él, señor consejero. Yo no lo entiendo, no lo puedo entender, señor consejero. Yo querría que usted especificase muy bien respecto a esta idea quién va a dar la orden de la contratación, qué es lo que se contrata, quién firma ese contrato, qué empresa es o va a ser la adjudicataria. Mira, a mí que no haya un proceso de concurrencia pública, me habla usted de contrato menor y de oferta más barata. Uy, mire, en este caso de lo que estamos hablando ya me genera un cierto escalofrío, porque habrá que buscar una empresa indicada, sobre todo que no haya tenido ninguna relación, lo cual va a ser muy difícil, con la empresa pública Hirpa. Señor consejero, a lo mejor tiene usted que buscar una de fuera. Y luego, esos trabajos, mire, le voy a hacer algunas preguntas que a lo mejor usted me puede responder. Esos trabajos y ese trabajo de campo, ¿cómo se van a hacer? O sea, ¿con qué documentación van a hacer ese trabajo? ¿Con las primeras certificaciones que aportó el señor Mayoz o con las segundas y falsificadas? Es que es así de grave el tema, señor consejero, y aquí hace falta mucha claridad, mucha claridad. Y por lo que veo, ha rescindido usted la contratación. Bueno, yo creo que no le ha quedado más remedio consecuencia de esta pregunta, pero fíjese que ya el que venga usted a esta Cámara a decir que quien iba a contratar es la propia empresa fiscalizada, hágaselo mirar, señor consejero, porque yo no le tengo a usted por una persona tonta, y lo que ha contado usted aquí es una tontería en el día de hoy, señor consejero. Gracias. Gracias, señor Cuervas Mons. Señor consejero, tiene la palabra. Vaya camino de estilo que llevamos. No sé si caer en lo mismo y decir, si usted no me tiene a mí por tonto, yo no lo tengo a usted tampoco por gilipollas. Pero bueno, creo que seguramente no es el camino, ¿verdad?, de empezar con este tipo de cosas. En fin, como le estoy diciendo, el Distecable no tiene por qué usted sospechar de Distecable. ¿Por qué va a sospechar de Distecable? ¿Qué tiene que ver que haya trabajado con Telecable? ¿Qué empresa de este estilo de Asturias puede no haber trabajado nunca con Telecable? Si no dirá, oiga, pues trabajó sino con Telefónica o con Vodafone, que es el que lleva la comunicación del Principado, o con no sé qué. Es decir, conexiones inevitablemente va a haber en un campo técnico y especializado, pero Distecable nunca había trabajado, que yo sepa al menos, por lo que me dicen, con el HITPA. Y no es el HITPA quien hace la auditoría, es Distecable. Hay una diferencia muy grande entre quien la paga y hay una diferencia, claro, sí, hay una diferencia muy grande entre quien la paga y a quién se reporta, con quien hace la auditoría.
porque ni se tenía por qué reportar directamente al GIPA y la auditoría la hace una empresa independiente, que es Distecable, que nunca trabajó. En cualquier caso, le estoy diciendo, vuelven ustedes a no cambiar su intervención, un poco más de flexibilidad. No me reproche que lo contrate el GIPA si le estoy diciendo que hemos rescindido el contrato, que vamos a rescindir el contrato. Porque efectivamente, porque a veces no es suficiente con hacer las cosas bien, sino que además hay que dar, bueno, pues tiene que ser como muy evidente y quitar cualquier posible sombra de duda de que se puedan estar haciendo mal. Por eso se ha decidido rescindir este contrato y encargarlo desde la consejería. Probablemente habrá que ver desde los servicios de telecomunicaciones, probablemente, no lo sé todavía. Tenemos que ver exactamente muchas cosas, porque esto no es solamente quién debe hacerlo, es donde tengo el crédito, por ejemplo. Usted se olvida que esto hay que pagarlo. Sí, no, claro. Hay que ver dónde hay el dinero, dónde está la partida, incluso aunque no haya el dinero, porque ustedes quieren tener la auditoría en 2 meses aquí o en 3 meses, pero claro, un procedimiento de contratación por concurso sin tener crédito que exija una modificación presupuestaria previa, un momento de prórroga, que no sé qué, salga a licitación, información pública y luego que hagan la auditoría, puedo echar el año casi. Entonces, vamos a intentar combinarlo un poco. Le estoy diciendo, vamos a hacerla desde los servicios de la consejería, desde algún servicio controlado por funcionarios, digamos, el que sea más oportuno, y no la va a hacer el GIPA. Y vamos a intentar hacerlo con una empresa que a ser posible no haya trabajado para el GIPA, pero oiga, no extienda usted tampoco la sombra de la sospecha sobre todas las empresas de Asturias. Porque así tampoco se puede trabajar. No. Pongamos unos límites también. Es decir, aquí hay empresas, pero que usted ya está poniendo la sospecha sobre ellos. Usted aquí ya ha venido casi a condicionar. ¿A cuántos más quiere llevarse usted por delante aquí? A Distecable también. Como que Distecable, una empresa que yo no sabía ni que existía, puede tener alguna connivencia ya también en este asunto, porque es a su vez cliente de Telecable, que es a su vez cliente de GIPA, como casi todas las operadoras de España son clientes de GIPA. Y en algún momento contratan alguno de sus puntos o sus cables para dar servicio a sus clientes. En fin, señor Cuervas Mons, una vez más, quiera usted reconocerlo o no, vamos a ir tomando decisiones en función de los tiempos que podemos también, pero sin lugar a duda, para aclarar este asunto, a ser posible, para aclararlo lo antes posible, y tomaremos las decisiones que entienda que van en beneficio de los intereses públicos, del buen funcionamiento del GIPA, del buen funcionamiento del servicio y, eso sí, la verdad, condicionado muy poco por sus interpelaciones y preguntas. Gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente cuestión. Asunto número 10. Interpelación del diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Luis Armando Fernández Bartolomé, a la consejera de Hacienda y Sector Público, sobre política en materia de gestión del sector público y, más en concreto, sobre las medidas para la realización y, en su caso, reestructuración del sector público autonómico. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora consejera, iniciamos esta interpelación, o sea, una exigencia de explicaciones sobre un asunto para nosotros políticamente capital. Lo voy a formular en términos de pregunta. ¿Cuáles son sus objetivos políticos en materia de gestión del sector público autonómico? Y venimos ahora precisamente de una discusión sobre una de las empresas dentro de este grupo. Mire, consejera, si mira uno hacia la administración pública en esta comunidad autónoma, se encuentra con una galaxia llena de planetas y de estrellas, porque tenemos órganos centrales, órganos desconcentrados, órganos de asesoramiento y apoyo, consejerías, entidades y entes, institutos, consejos, consorcios, servicios, empresas públicas, sociedades, fundaciones, organismos autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, toda una galaxia, incluso al modo pitagórico, si se me permite la licencia filosófica, hasta con una orquesta, es decir, que hay una especie de armonía musical en todo ello. Quiero enmarcar el objeto de mi pregunta porque lo considero una pregunta, en fin, de política amplia. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos con todo esto? Si me permite continuar con el símil cosmológico, aquí en España, en los años 80, hubo una especie de Big Bang
de Big Bang autonómico. Una especie como de gran explosión en donde surgieron fuerzas que afectaron a la administración, seguramente con absoluto fundamento, fuerzas centrífugas que tienen un cierto paralelismo con el universo sideral. Se produjo una explosión de la administración central, de la administración que provenía de la época de Franco, y empezaron a surgir múltiples planetas. Se invocó siempre un concepto fuerza para esto, que fue el concepto de autonomía, al cual yo le tengo un gran respeto, darse normas a uno mismo, pero no sé si convendrá usted conmigo que la autonomía en muchas ocasiones ha sido un concepto ideológico en el sentido malo de la palabra, que ha encubierto básicamente dos cosas. Una, se ha llamado autonomía a hacer lo que me da la gana. Y dos, hacer lo que me da la gana solamente en el ámbito de las exigencias y no de las obligaciones. Y creo que este punto es un punto importante para vislumbrar hacia dónde me dirijo. Que no se nos entienda mal, nosotros somos partidarios del Estado autonómico, absolutamente. Ahora bien, el Estado autonómico hay algo primordial, que es el Estado democrático. Y tenemos la sospecha que este Estado democrático no ha querido dotarse de una administración democrática, y que socapa de autonomía no se ha hecho esta reforma y tampoco se ha hecho esta reforma en Asturias. Poco se ha avanzado en este camino. La administración que se ha ido generando en España y también en Asturias podría perfectamente tener aquellas características que llamaba Ortega del hombre masa, como lo dije anteriormente. Reivindica muchos derechos, pero generalmente tiene pocas aplicaciones y coge pocas aplicaciones. Y apareció con toda la crudeza y con toda la fuerza, aparte de esta explosión, una explosión partenogenética. Se cogieron las células administrativas y, como usted bien sabe, sin fecundación de ningún tipo, la partenogénesis es que se van dividiendo en otros grupos, en otras células, y así fue duplicándose, utilizando incluso una consideración sideral, replicándose múltiples administraciones. Estas nuevas constelaciones planetarias siempre se dio un argumento para ella. Mejoran la operatividad y son más eficaces en la acción pública, porque hay que ser más competitivos. La galaxia asturiana replicó el universo español y a partir de órganos centrales de la administración pública se fue creando toda una constelación de organismos públicos autónomos. El SEPA, el SEPEPA, el ERA, entidades siguientes, el Ente de Comunicación, RTPA, el CES, el SERIDA, el SESPA, fundaciones, FUCOMI, FASAD, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, de hecho, llevamos gran parte de la mañana hablando de esto y en este Parlamento es un tema recurrente. Como este primer nivel de planetas llamados organismos autónomos dejó de brillar, pronto apareció otra nueva constelación de satélites, que más bien podríamos considerar casi, visto lo visto, de estrellas fugaces, que son sociedades de naturaleza privada, pero con una fórmula aparentemente muy simple, como acabamos de ver justamente ahora en lo que acabamos de hablar. El Estado, en lugar de actuar a través de su aparato público, constituye una sociedad mercantil reteniendo la propiedad de sus acciones. Bien, la totalidad de sus acciones, estamos hablando recientemente, por ejemplo, de HITPA, GISPASA, OASA, ITBASA, o bien en sociedades mixtas, que luego también veremos cuestionadas, como por ejemplo SOGEPSA. Mire, centro el tiro. Progresivamente el huerto del derecho administrativo se ha ido acotando. Se ha ido acotando. La matriz originaria en donde imperaba el derecho administrativo se ha ido reduciendo. El núcleo se ha ido reduciendo en esta nueva galaxia. ¿Y dónde estamos ahora? Pues usted lo acaba de presenciar. Un día sí y otro también. Tenemos en esta Cámara innumerables consideraciones y conflictos con toda esta panoplia planetaria que tenemos en el Principado de Asturias, que parece que en contacto con la atmósfera Tierra se chamuscan, porque nos surgen problemas por todos los sitios. Hay que poner
consejera, orden frente al caos. Y ya aterrizando un poco más, usted dijo que iba a poner orden, que eso creo que se puede llamar perfectamente racionalizar. Racionalizar sería poner orden frente al caos. Y le invito a que me explique y que me comente cuál ha sido la efectividad que han tenido las dos leyes que sacó el Principado de racionalización del sector público. Y también, y termino porque me llega la hora, ¿qué tiene usted pensado hacer? Porque a la vista de los hechos, esto no está funcionando. Y sobre todo, otra pregunta de cariz filosófico, ¿hacia dónde vamos? Ya hemos explicado de dónde venimos, ahora dónde estamos, pero realmente respecto a la administración pública asturiana, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es su modelo? Porque nosotros queremos hablar de esto en esta Cámara, lo consideramos absolutamente prioritario. Asturias necesita tener en el siglo XXI una administración pública eficaz. Y nosotros consideramos que tal como está ahora diseñada, no lo es. Y además se escapa en muchas ocasiones del control de los ciudadanos. Gracias. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señora consejera, tiene la palabra.